Bienvenidos a este nuevo encuentro en la búsqueda de la perfección, hablando sobre ella, dialogando sobre ella, y nos situamos hoy en este tiempo favorable que hoy se nos da en el capítulo 10 de Teresa de Jesús, en el libro de su vida, dialogando con ella sobre cómo adquirir perfección y cómo adquirir perfección de manera práctica, pero no en una práctica exclusiva mía, no solo en mi accionar en el cual yo encuentro la perfección, sino también en el encontrar la perfección en el desarrollo de un arquetipo de perfección, en una idea de perfección, en la realidad, claro, pero no carente de una teoría o de un conocimiento. No sé si aquí cabría hacer la aclaración de que la prudencia nos lleva a conocer para actuar, nos lleva a empaparnos del conocimiento de la realidad para obrar de manera acabada y perfecta, para obrar entonces todas las demás virtudes y todas las demás categorías propias de un obrar adecuado, según se exija de nosotros. Sin la prudencia no podemos hacer eso. Entonces diríamos que estos diálogos en torno a la perfección nos quieren formar en parte en la prudencia. Y digo en parte porque no estamos hablando totalmente de la prudencia. Estamos hablando, como todo organismo vivo es muy vasto para agotarse, y más lo es el hombre, entonces nosotros estamos dialogando y no agotando todavía, o no podemos agotar. Entonces lo que estamos haciendo es un recorrido. Y estamos en el capítulo 10 de la vida de Santa Teresa. Este capítulo, ella así nos dice: comienza a declarar las mercedes que el Señor le hacía en la oración y en lo que nos podemos nosotros ayudar, y lo mucho que importa que entendamos las mercedes que el Señor nos hace. Pide a quien esto envía que aquí en adelante sea secreto lo que escribiere, pues la mandan digan tan particularmente las mercedes que hace el Señor. Aquí ya toma un carácter de seriedad la postura de Teresa, puesto que aquí se exige de ella hablar de manera explícita de las cosas que pasan en su alma. Y es importante destacar que la perfección se da mucho o se logra mucho en el cultivo del alma, y para Santa Teresa eso es decisivo. Yo diría que Santa Teresa es una gran humanista, y ella va a descubrir que los bienes humanos de las personas están, y esto creo que es evidente, en el alma, pero hay que acceder a ellos, hay que descubrirlos, hay que trabajarlos. Entonces, aquí es donde Teresa toma una gran importancia, y es práctica, y es a la vez nos remite a cosas que ya en este tiempo sobre todo se hablan poco. Entonces vamos como los dos capítulos, el 8 y el 9 de su vida, a estar bastante atentos y pendientes. Dice: tenía yo algunas veces, como he dicho, aunque con mucha brevedad pasaba, comienzo de lo que ahora diré. Sucedíame que en representación que hacía de ponerme bajo Cristo, que he dicho, y aún algunas veces leyendo, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí, o yo toda engolfada en él. Esto no era manera de visión, creo lo llaman mística teológica. Suspende el alma, de suerte que toda parecía estar fuera de sí. Ama la voluntad. La memoria me parece está casi perdida. El entendimiento no discurre a mi parecer, mas no se pierde. Mas, como digo, no obra si no está como espantado de lo mucho que entiende. Porque quiere Dios entienda
que de aquello que su majestad les representa, ninguna cosa entiende. Este es el numeral 1 del capítulo 10. Tenía yo algunas veces, nos dice, esto propio del que se da a la oración, del que se da a la interioridad, del que cultiva una vida interior. Y la vida interior en Teresa es cultivada por la oración, no está desligada. El que cultiva la vida de oración, así, entendiéndolo en relación con Teresa, es aquel que se da a la oración. Entonces, en esa práctica de oración, ya sea meditando, ya sea en la meditación es lo que ella dice de representar, ya sea leyendo, ya sea en un recogimiento y tranquilidad, le venía, y esto está sombreado, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí o yo toda engolfada en él. Es decir, eso mismo ya predisponía o daba paso a que en ciertos momentos, queriéndolo Dios, ella pudiera darse cuenta de manera ineludible, de manera ya como evidente por los frutos que eso producía, que ella estaba en Dios y que Dios estaba en ella. Ahí había un reconocimiento, había una relación. ¿Fruto de qué? Del cultivo de la vida interior. Y claro, en la búsqueda de la perfección esto encaja como esta atención, esta exigencia que se nos hace, este captar valores en la vida, en la existencia, en la cotidianidad. Entonces, por eso es muy importante tener estos momentos, porque estos momentos van a tener importancia, van a surgir, se van a dar. A veces con independencia nuestra nos vamos a sentir embargados por ello y nosotros, claro, tendríamos que decidir si nos sumergimos o nos retiramos. Si le damos cabida total y nos sumergimos en una oración más profunda o lo rechazamos. Entonces, eso es lo propio de las relaciones ya personales, y la relación con Dios también es una relación personal, que yo me puedo sentir amonestado por el otro que me busca y yo puedo entrar en una intimidad mayor con él o puedo cerrarme y distanciarme. Y eso es parte de eso. Ya lo decía Jesús, ya lo dice Jesús en el libro del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él. Lo mismo se da aquí, en esto que está sombreado. Cuando Teresa dice que le venía de deshora un sentimiento de la presencia de Dios y ya reconoce sus frutos. Esto no era una manera de visión. Ella dice, no es visión. No está ella aquí viendo nada. Y entonces procede a decir que cree, y es así, que lo llaman mística teológica. Eso es una experiencia mística. Y entonces esto está sombreado, suspende el alma de suerte que toda parecía estar fuera de sí. Es decir, saca el alma. La mística saca el alma. No, nos trasciende, nos sustrae de nuestra limitación, de nuestra intencionalidad. Igual que se puede decir que hay como una especie de experiencia mística en el amor, en una alegría desbordante, en un gozo desbordante, en un odio desbordante, en cualquier sentimiento. Y esto, claro, sienta graduación, porque hay experiencias naturales y hay experiencias sobrenaturales. Las experiencias de Dios son más inclinadas a lo sobrenatural, aunque sin prescindir de lo natural. Por eso también nosotros podemos mucho ayudarnos. Ella lo va a decir un chisme más adelante aquí. Pero miren, suspende el alma de suerte que toda parecía estar fuera de sí. Es decir, este sentimiento de la presencia de Dios, esta relación con Dios, esta mística, suspende el alma. Y ya habíamos dicho que el alma tiene como tres potencias: entendimiento, memoria y voluntad. Es decir, la suspende. Esto no se ha dado por esas potencias del alma, sino que el alma se encuentra en ello. Y recordemos que el alma es consciente de sí. Y esa conciencia de sí, aquí no, temo no confundirme, se puede dar un tanto con independencia de las potencias. Es parte de, pero hay una conciencia de mí. Yo tengo conciencia de Alesis. La persona siempre tiene conciencia de sí. Entonces lo que aquí yo entiendo es que es esa conciencia de sí, ese yo,
Es decir, yo he pasado por esto. Entonces, no una reflexión meramente, no un recuerdo meramente, no un asunto de voluntad, es más también ese, y claro, este yo está determinado por esas potencias que lo van que son, no puede prescindir de ella. Pero creo que a esto más apela cuando somos como sacados de. Y para que Santa Teresa lo explique, que creo que no debía hacer eso que dije, dice, y aquí entra la potencia, ama la voluntad. La memoria, me parece, está casi perdida. El entendimiento no discurre, a mi parecer, mas no se pierde. Mas como digo, no obra, sino está como espantado de lo mucho que entiende. Las potencias están ahí, y creo que ahora sí me siento más confirmado. Pero aquí lo que prima es la conciencia de que algo sucede. Pero yo no estoy haciendo activamente ningún movimiento de mis potencias. Ellas están aquí, expectantes. Porque quiere Dios entienda que de aquello que su majestad le representa, ninguna cosa entiende. Es decir, no es algo que yo entiendo y porque lo entiendo lo hago. No. Es que Dios lo toma. Y muchas veces con la perfección va a pasar esto. No es que tú lo entiendas, es que la misma idea de perfección, el mismo deseo de perfección, va a llamarte, te va a exigir algo que tú dices, pero... Y esto para que mueras a ti, te va a hacer una exigencia mayor que la limitación que tú tienes. Y aquí, no sé, para darle un carácter moral y práctico, más que el ojo por ojo y diente por diente. Me amas, te amo. Me odias, te odio. No. Aquí es incluso sacarte fuera de. Y eso en relación con la perfección se daría. Que morimos a nosotros. Y morimos a nosotros no solamente como un ejercicio de que yo mismo me doy muerte a mí. Y debo hacerlo. Yo mismo debo en cierta, por el estado de conciencia, darme muerte a mí en aquellas cosas que reconozco que no son las que se me exigen. O que no serían el ideal de perfección. O que pudiendo hacerlo o no hacerlo, en fin. Pero es ese yo dar por morir. Y que Dios, en una implicancia mayor, en algo, Dios por encima de mí, dé muerte a mí, de alguna manera en contra de mí. Es decir, que su gracia, a la cual ya yo me estoy disponiendo, me eleve a la perfección por encima de mí. Porque yo queriendo quedarme en el estado de lo meramente humano, digo, no, pero lo justo es, y lo justo en cuanto a lo humano, a lo equitativo de lo humano, esto y esto. Pero la justicia de Dios sobrepasa la justicia de los hombres, está por encima. Entonces, el accionar de Dios también está por encima de. Por eso también la perfección muchas veces está por encima del hombre. Y la perfección entendida desde el creyente, Teresa es creyente, aquí el diálogo está basado más que todo a los creyentes, está por encima de esa idea de que lo justo es esto, de que lo correcto es esto. Hay un por encima de que yo digo, bueno, yo muero para dar y ser magnánimo. Incluso fuera de la fe se habla de ser magnánimo. Entonces hay ese desbordamiento, ese sacrificar mi derecho por hacer algo más. Quizás no, pero yo podía hacer esto, pero soy magnánimo porque doy más de lo que debía. Me pides 1 milla, recorro contigo 2, como dijo Jesús. Voy lento. Entonces pasamos al segundo. Primero había tenido muy continuo, entonces ella empieza a declarar cómo se va dando esto. Primero había tenido muy continuo una ternura que en parte algo de ella, me parece, se puede procurar. Un regalo que bien no es todo sensual, ni bien es espiritual. Nos detenemos aquí. Primero había tenido, es decir, ella por esta práctica va teniendo todo este primer impulso interior. Y ella dice que se puede procurar. ¿Por qué? Porque yo me puedo ir disponiendo. Esto ella está declarando como lo anterior a lo que ya ha dicho en el verso 1. En el 2 empieza como a hacer una exposición de cómo ella asume y es consciente de que le vino este estado anterior, estas fuertes afirmaciones anteriores. Un regalo que ni bien es todo sensual, ni bien es espiritual.
Y yo entiendo lo sensual más como lo de la carne, pero no en un sentido totalmente negativo. Lo sensual en cuanto a lo orgánico, a lo más natural. Y lo espiritual, claro, lo más elevado, lo que más trasciende al hombre, incluso de lo que muchos modernos han dudado, como no, eso hay que tenerle cuidado, porque entonces ahí hay muchos fallos, ahí hay mucho esto, y entonces la psicología opinan los maestros de la sospecha, la mayoría de los filósofos modernos, y dicen, no, esos son errores, mejor es atenerse solamente a lo que Santa Teresa denominaría aquí lo sensual, porque eso es lo más tocante, es lo más puntual, es lo más ineludible, es sobre lo que menos inventos hay menos especulación sobre ello, en fin, ya lo espiritual es relegado como a una especie de sospecha. Cuidado, porque eso puede fallar. Entonces, no es nuestro caso no es ese, nuestro caso es que esto es cierto, que esto está, y somos conscientes de que las facultades espirituales, de que la vida interior, la vida espiritual es un hecho, y nosotros no sospechamos al tanto de ella que la falsiemos o la ignoremos o la releguemos. Entonces, todo es dado de Dios, mas parece para esto nos podemos mucho ayudar con considerar nuestra bajeza y la ingratitud que tenemos con Dios, lo mucho que hizo por nosotros, su pasión con tan graves dolores, su vida tan afligida, en deleitarnos en ver sus obras, su grandeza, lo que nos ama, otras muchas cosas que quien con cuidado quiere aprovechar, tropieza muchas veces en ellas, aunque no ande con mucha advertencia. Oigan, otras muchas cosas que quien con cuidado quiere aprovechar, tropieza muchas veces en ellas, aunque no ande con mucha advertencia. Hay muchos ejercicios, hay mucho darse al que quiere aprovechar y va tropezando en todos ellos. Hay que hacer todo un arsenal. Y un día tropezamos en una cosa y cuando viene, pero mira, hice esto, realicé esto. Así como de manera de tropiezo inesperado. Si con esto hay algún amor, regalas el alma, enterneces el corazón, vienen lágrimas. Algunas veces parece las sacamos por fuerza, otras el Señor parece nos las hace para no podernos resistir. Parece nos paga su majestad aquel cuidadito con un don tan grande como es el consuelo que da a un alma ver que llora por tan gran Señor. Y no me espanto que le sobra la razón de consolarse. Regálase allí, huélgase allí. Entonces pasamos, estamos por el 4, y dice en el 4, así que quien aquí llegase, alabe mucho, conózcase por muy deudor, porque ya parece, le quiere para su casa y escogió para su reino. Y si no torna atrás, no cure si no torna atrás, no se detenga en unas humildades que hay, de que pienso tratar, que les parece humildad no entender que el Señor les va dando dones. Entendamos bien, cómo ello es, que nos lo da Dios sin ningún merecimiento nuestro, y agradezcámoslo a su majestad, porque ningún merecimiento, porque si no conocemos que lo recibimos, no despertamos a amar. Wow, este 4 es fuerte, porque este 4 tiene mucho de importancia. Primero nos denota que el que llega aquí debe reconocerse ya como, aquí hablaríamos ya hasta de predestinado por Dios para un fin mayor, para el reino de Dios. Y si cabe hablar así, no predestinación como si algunos fueran excluidos, sino como que se dan prendas que atestiguan que hay vinculación, que hay relación, que ya el Señor te tiene de su mano, que el Señor así te ha escogido. Entonces dice, y esto sí está rayado, entendamos bien, y esto es haciendo como un aclarando a cuanto a la humildad de mucha gente que dice, no, yo no soy digno, y entonces anteponen un sentimiento de pecado válido, pero que a veces se hace extremo y desvincula mucho del recibir los dones que el otro te da. En una relación, los dones que el otro me da, aunque yo no los merezca, no puedo rechazarlos. ¿Por qué?
Porque ese rechazo significa rechazar lo que a quien en él se me da. Es decir, el que me regala algo, no solamente me da el regalo, bien entendido esto, sino que se da por entero en el regalo. Y Dios sobre todo, cuando Dios da algo, se da entero en ello. Dios no da algo y se desvincula. Dios, cuando se da en alguna gracia, en alguna experiencia espiritual, en alguna experiencia material, en cualquier índole, se da a Él por entero. Entonces, cuando nosotros con una falsa humildad, que es lo que Teresa quiere dejarnos ver, lo que hacemos es que rechazamos eso porque no somos dignos, porque esto, y empezamos a poner periquito, estamos rechazando al dador del don, que es algo peor. Entonces dice, creemos que quien nos da los bienes nos dará gracia para que entendamos bien cómo ello es que nos lo da Dios sin ningún merecimiento nuestro y agradezcámoslo a su majestad, porque si no comenzamos a recibirlos, no despertamos a amar. Esos dones crean amor, crean una atmósfera de amor, crean un estado de amor, despiertan el amor. Y es cosa muy cierta que mientras más vemos estamos ricos, sobre conocer somos pobres, más aprovechamiento nos viene y aún más verdadera humildad. Lo demás es acobardar el ánimo, a parecer que no es capaz de grandes bienes, si en comenzando el Señor a dárselo, comienza él a atemorizarse con miedos de vanagloria. Lo demás es acobardar el ánimo. Porque si el Señor empieza a dártelo y empiezas a atemorizarte con vanagloria. Aquí estoy haciendo como obviando una parte y cogiendo otra, porque me parece que esto va bien práctico. Lo demás es acobardar el ánimo. Entonces, si en comenzando el Señor a dárselos, comienza él a atemorizarse con miedos de vanagloria. Si el Señor empieza a darte algo y tú empiezas con tus temores, tú estás acobardando tu ánimo, tú estás apagando el ánimo que esos dones están trayendo a su vez en ti, están produciendo en ti. Y eso es preocupante y es grave porque tiene consecuencias. Creamos que quien nos da los bienes nos dará gracia para que en comenzando el demonio a tentarle, en este caso, lo entienda y fortalezca para resistir. Digo, si andamos con llaneza delante de Dios, pretendiendo contentar solo a Él y no a los hombres. Entonces, creamos que quien nos da los bienes nos dará gracia. Los bienes mismos, Dios los va a secundar, Dios los va a rectificar en nosotros con la gracia de que esos dones sean provechosos, de que esos dones nos atraigan cada vez más fruto y bendición de su parte. Entonces, si andamos con llaneza, es decir, conociéndonos y siendo honestos con el Señor, pretendiendo contentarlo a Él y no a los hombres, no hay perdedera. Mientras eso esté claro y eso está sombreado, digo, si andamos con llaneza delante de Dios, pretendiendo contentar solo a Él y no a los hombres, aquí no hay tutía, aquí no hay perdedera. Entonces, eso debemos nosotros cultivarlo en la búsqueda de la perfección, que es más contentar al Señor, porque para el creyente la perfección no depende solamente de lo que los hombres digan y vean como perfección, sino que está sobre todo en Dios, que ordenado todas las cosas desde la creación del mundo, en Él está, en Él descansa la perfección. Eso es para el creyente de ley. Para el no creyente, Él hará objetiva esa perfección, esa búsqueda de la perfección, la hará depender de cualquier otra cosa. Pero todo eso puede ser relativo o no tan fuerte como este vínculo que tiene el creyente. Es cosa muy clara que amamos más a una persona cuando mucho se nos acuerda las buenas obras que nos hace. Amamos más cuando se nos acuerda lo mucho que una persona hace por nosotros. ¿Quién ha hecho más que Dios por nosotros? Y entonces Dios mismo hace por nosotros para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. San Agustín decía, manda, Señor, lo que pides y y manda lo que quieras. Entonces, como si tú me das esos dones que tú pides, pide lo que quieras, porque en dándomelo tú, yo podré a su vez responder con ello.
Entonces, eso también nos debe mover a amor. La perfección está en el amor y es lo del mandamiento nuevo de amar. Ahí se completa la ley, en el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Entonces, todo se consuma en el amor. Pasamos al 6. Y aquí está sombreado. Es necesario sacar fuerzas de nuevo para servir y procurar no ser ingratos, porque con esta condición los da el Señor. Los dones que Dios da, los da con esa condición. La de que nosotros los realicemos, les saquemos provecho. El que nosotros nos despertemos a amar. Seamos más perfectos, seamos más gratos en la presencia de Dios, seamos más imágenes de Cristo. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo Jesús. Y esa búsqueda es un deseo sobre todo, y Dios nos da esos dones, porque esos dones no podemos subir al cielo para buscarlo. Dios en Jesús bajó del cielo, los trajo. Y por la fe, Dios que está en Jesús que está a la derecha del Padre en el cielo, nos da esos dones. Y Pablo lo dice: si hemos resucitado con Cristo, busquemos los dones de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre. Y qué curioso que aún esos dones tienen tanta implicancia con la vida ordinaria, la vida natural de los hombres. ¿Por qué? Porque en los hombres la vida natural no está desligada del accionar del Espíritu. Entonces, nuestro espíritu por la fe está elevado hacia una relación con Dios. Y en esa relación con Dios, Él recibe de Dios de manera clara los dones que Cristo ha traído en beneficio nuestro. Y por los cuales Él intercede ante el Padre por nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es recibirlos de buena fe, de buen agrado y desarrollarlos. Y en ellos crecer en amor, crecer en gratitud, crecer en alegría, crecer en gozo. Y crecer cada vez más en esos mismos dones que el Señor nos ofrece. Que si no usamos bien el tesoro y el gran estado en que nos pone, nos lo tornará a tomar y quedaremos muy más pobres. Y dará su majestad las joyas a quien las luzca y aproveche con ellas, y así a los otros. Oigan qué curioso. El Señor nos lo va a quitar porque no lo estamos haciendo provecho. Si nos da un talento y lo escondemos, el Señor nos lo va a quitar y va a dar cuanto más al que más lo tiene, porque el que más lo tiene es porque más lo ha lucido. Entonces, los dones que el Señor nos da es para lucirlo, no para crear envidia, no para crear antagonismos y enemistades y rivalidades y pendencias, no, para más amar al Señor, para más deleitarnos en la presencia de Dios, para más agradar a Dios y agradar a los prójimos que Dios nos ha puesto. La perfección no es para ser nosotros arrogantes y esto es importante. Todos estos dones repercuten en la perfección que el hombre creyente está llamado a realizar. El hombre creyente y el no creyente. Pero el hombre creyente está llamado a realizar a imagen de Cristo el hombre nuevo, el hombre perfecto, el hombre santo por excelencia. Entonces, todos estos dones, ¿qué quieren hacer? Es eso. Entonces nosotros tenemos que lucirlo, pero tenemos que lucirlo y el mismo Espíritu nos enseñará esto, no de manera que los otros se vean afectados por el lucimiento de nuestras joyas y nuestros dones otorgados por Dios, sino que ellos se vean recreados, enaldecidos, robustecidos, movidos hacia el dador de los dones. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Claramente, los otros puede darse la envidia ya independientemente de nosotros, pero de nosotros no debe haber movimiento interior con los dones que Dios nos otorga a que los otros caigan en el error, en el pecado, en la trivialidad, en nada de eso, porque entonces sí, esos dones no serían a nosotros causa de condenación. Entonces, pues ¿cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entiende que está rico? Y oigan esta pregunta: ¿cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entiende que está rico? Y esta pregunta nos lleva a cuestionarnos. ¿Hemos asumido la riqueza que en Dios por la fe en Cristo Jesús se nos ha dado y que por el envío del Espíritu Santo
Dios ha otorgado a nuestra existencia, lo hemos reconocido. Nos sabemos ricos en los frutos del Espíritu. Tenemos que preguntarnos. Y esta riqueza se hace haciendo uso de los dones que Dios nos ha otorgado. Y haciendo uso de ellos, a veces sintiéndonos indignos. Porque la mayor parte del problema es que nos sentimos indignos de esos dones, no los lucimos, no los usamos, por miedo a que digan, mira, el que es cristiano, hoy no lo lució, ahora no lo lució, anda con el puesto pero no lo luce. Tenemos que dar siempre el lucirlo, aunque siempre se encuentre también esta crítica peyorativa de, no lo lució, se le quitó la prenda de la amabilidad, se le quitó la prenda de la dulzura, del gozo. Bueno, vuelve a ponértela. Si él dice que se te quitó y lo dice con verdad, ¿qué puedes tú hacer? Ponértela nuevamente. Se me quitó, Dios mío, mi fragilidad, esto, Señor, perdóname, hermano, y vuelve y póntela, y deja entonces en la ridiculez al que quizás, porque no necesariamente todo el que diga esto te quiere ridiculizar, déjalo en la ridiculez, porque tú has sido humilde y has puesto nuevamente en ti lo que Dios te ha dado. Has empezado a lucir nuevamente estos dones. Que el hombre, como ser espiritual, tiene que ponérselos porque están ahí. Y lo que la oración va a hacer es que yo descubra qué tanto hay en mí para lucir. Si soy solamente movimiento de los instintos de mi ser natural y carnal, quizás no tenga mucho que hacer, solamente tenga que dejarme llevar. Pero si yo reconozco en mí un alma y un espíritu, el alma y el espíritu van a darme a mí capacidad para yo domar mis instintos, para yo embellecer este cuerpo, esta naturalidad, este ser animal que comparto con los animales, valga la redundancia. Yo voy a poder revestirlo ¿de qué? De virtudes que son propias del alma y que son propias del espíritu. Yo voy a poder revestirlo del arte del amar. Los animales no tienen arte. Los animales son expresión de los instintos, de la fuerza natural con la que están dotados. Pero los hombres tenemos alma y tenemos espíritu como parte superior. Y tenemos conciencia y sabemos que hay algo bello. Y sabemos que hay algo feo, y sabemos que hay algo que agrada, y sabemos que está la verdad, y sabemos y expresamos el arte, y expresamos los sentimientos, y tenemos estilos propios, estilos más toscos y estilos más acabados. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer en la perfección también? Buscar lo más acabado, lo más perfecto, lo más pleno. Claro, sin desgastarnos. Esto no significa que llevemos al extremo una búsqueda del estilo, de lo bello, de lo perfecto, que haga detrimento. No es eso. Pero sí buscar siempre lo mejor. Entonces, volvemos a la pregunta, pues, ¿cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entiende que es rico? Eso es importante. Somos ricos en cuanto al alma y al espíritu. Y claro, en cuanto a los instintos naturales que la naturaleza misma nos ha puesto, en cuanto a las facultades de este cuerpo, a los talentos y a las capacidades que este cuerpo tiene, también somos ricos. Pero aquí estamos más detenidos en lo espiritual, en lo del alma y lo del espíritu, que tenemos que redescubrir, porque es lo que, diría yo, de lo que menos se trata. Es imposible, conforme a nuestra naturaleza, a mi parecer, tener ánimo para cosas grandes. Quien no entiende está favorecido de Dios. Es imposible para la naturaleza. Y aquí hay esa conciencia del creyente, de que por el pecado la naturaleza no está en toda su facultad. Si Adán y Eva no hubieran pecado, la naturaleza estaría en una plenitud que no tuviéramos dualidad. Y no tuviera yo que estar diciendo estas cosas, puesto que todo estaría en una armonía. No habría que hacer la pregunta primera de ¿cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entiende que está rico? No, porque él lo entendería. No sería consciente solamente de su ser natural,
de lo inmediato de su ser natural, de sus instintos naturales, sino que también estaría consciente de su ser espiritual, que por el pecado ha quedado de alguna manera malogrado, maltrecho, ha quedado un poquito o mucho sometido y relegado por la fuerza de lo natural. Entonces dice Teresa: es imposible conforme a nuestra naturaleza, a mi parecer, tener ánimo para cosas grandes. Quien no entiende está favorecido de Dios. Entonces en eso debemos entender, estamos favorecidos de Dios para la perfección, para no quitarla de nuestros ojos, para no caer en la angustia total, y nos va a acompañar esa angustia, pero no caer en esa angustia total de que estamos solos. No, tenemos a Dios. Sí, es difícil, no siempre lo voy a lograr, pero tengo a Dios. Y aun cuando no lo logro, tengo a Dios y le digo: mira, no lo logré, y Él me va a dar nuevas fuerzas, nuevos bríos. Un himno de la liturgia de las horas dice: por las horas que te traigo muerta, tú me darás una mañana viva. Entonces, ese es el sentido de la fe, de la esperanza, de la caridad, de que Dios no nos abandona a nuestra limitación. Entonces, quien no entiende, está favorecido de Dios. No lo tiene. Porque somos tan miserables y tan inclinados a cosas de tierra que mal podría aborrecer todo lo de acá. De hecho, con gran deshacimiento, quien no entiende tiene alguna prenda de lo de allá. Es decir, y es lo que normalmente pasa, en esa pobreza, porque somos tan miserables y tan inclinados a cosas de tierra que mal podrá aborrecer todo lo de acá. De hecho, con gran deshacimiento, quien no entiende tiene alguna prenda de lo de allá. Hay una dualidad, ¿por qué? Porque lo de aquí es lo inmediato. Lo de allá, a veces, las prendas de los de allá exigen que estemos conscientes de ellas, que las reconozcamos por la fe y que Dios nos envíe gracia para que no nos olvidemos de que esas prendas están ahí. Entonces, porque estos dones es a donde el Señor nos da la fortaleza que por nuestros pecados nosotros perdimos. Por esos dones el Señor nos da la fortaleza que por el pecado nosotros perdimos. Eso no necesita comentario. Y mal deseará, se descontenten todos de él y le aborrezcan, y todas las demás virtudes grandes que tienen los perfectos, si no tienen alguna prenda del amor que Dios le tiene, y justamente fe viva. Y aquí va Teresa directamente contra la idea de perfección desligada, desvinculada de Dios, como mujer creyente, como mujer de fe. Y mal deseará, se descontenten todos de él y le aborrezcan, y todas las demás virtudes grandes que tienen los perfectos, si no tienen alguna prenda del amor de Dios que Dios le tiene, y juntamente fe viva. Es decir, Dios prefiere, y aquí en la perfección tengámoslo claro nosotros también, que esto nos atañe, Dios prefiere amor por Él, Dios prefiere que tengamos amor por Él y fe en Él, que toda la perfección junta. Porque aquí es donde descansa la perfección, en el amor de Dios y en la fe en Él. Esto está por encima, porque Dios no va a ser comprado por nuestras obras, por nuestras virtudes, por nuestra acabada perfección. No vamos a comprar a Dios por eso. Entonces, esto pasa a un segundo plano, porque Dios, y pasa a un segundo plano, diríamos en el hablar humano, porque la perfección es la realización del hombre fuera del pecado. Y Dios quiere ese orden, ese restablecerse, esa plenitud del hombre con la cual lo ha creado y lo ha pensado y sigue trabajando y sigue obrando siempre. Mi Padre trabaja siempre, dice Jesús. ¿Para qué? Para que lo que Él ha visto y deseado en nosotros se realice, aunque el pecado ya se ha inmiscuido, el pecado se ha metido. Entonces, tengamos eso pendiente. Dios prefiere de nosotros el amor y la fe. Porque es tan muerto nuestro natural que nos vemos a lo que presente vemos. Porque es tan muerto nuestro natural que no vamos a lo que presente vemos. Y así estos mismos favores son los que despiertan la fe y la fortalecen. Nuestro natural se inclina a lo inmediato, a lo puntual, a lo que está ahí. Por eso es tan difícil salir del pecado,
del pecado de la sexualidad, del pecado de lo inmediato, de la realización inmediata, sin mediación, sin lentitud, lo que podemos y tenemos en nuestra mano nos es más favorable que los procesos cortos, lentos, agotadores de esperar y demás. Y entonces Teresa dice, estos mismos favores de Dios en la oración son los que van a despertar la fe y la van a fortalecer. Entonces, por eso para Teresa la perfección no se puede desvincular de la oración mental, de la presencia de Dios, del estar con Dios, porque nuestro natural débil, que puede salir contento y decir, voy a realizar siempre lo perfecto, se va a inclinar hacia eso inmediato, hacia eso en lo que él se recrea y se complace, si no está por la gracia que Dios le va a dar en la oración, fortalecido, robustecido, enaldecido, encendido para rechazar tajantemente la inmediatez de lo que el cuerpo le exige, de lo que lo natural le exige, de lo que lo sensual le exige. No va a poder liberarse de la concupiscencia de los ojos, de la concupiscencia de la carne, de los sentidos, si no está fortalecido y robustecido. Eso es orden y eso es ley de nuestra relación después del pecado entre la carne, entre el alma y entre el espíritu. Entre esos tres que conviven, que son, te puede decir la misma cosa, no hay una sin otra, pero hay una lucha entre los tres de alguna manera y los tres tienen que trabajar y los tres tienen que ponerse de orden. Luego ya veremos, quizás si el Señor nos lo permite y el canal sigue creciendo, las ideas grandes y profundas de Francisco de Osuna en el tercer abecedario espiritual. Entonces continuamos con Teresa. Y puede ser que yo, como soy tan ruin, juzgo por mí. Y aquí viene este apelar a que, bueno, cuidado si yo no estoy muy clara. Y yo entiendo que Teresa está clarísima, objetivamente clara. Y nada, pero ella viene aquí para aclarar. Y aquí se denota que es un diálogo, no es una clase magistral. Lo es, pero no es una clase magistral intencional. Ella está dando una clase magistral como diálogo y por eso se hace ahora esta cuestión. Ya puede ser que yo, como soy tan ruin, juzgo por mí, que otros habrá que no haya necesario más de la verdad de la fe para hacer obras muy perfectas, que yo, como miserable, todo lo he habido menester. Todo es necesario en ella que es ruin. Y ella, claro, aquí esto es incluso importante porque ella dice, por la fe uno puede hacer muchas cosas sin necesidad de todo lo que yo he dicho, sin necesidad de todo este preámbulo y todo esto. Y así lo entienden los protestantes, de que por la fe ya se hacen un sinnúmero de obras que no necesitan mayor ejercitación ni mayor vinculación. Pero eso afirma una realidad en Dios de que Dios puede disponer que una persona obre, que un hijo de él obre de tal forma por la fe, pero eso no puede de alguna, y esto lo digo yo, y entiendo que es lo que la Iglesia Católica nos ha ido enseñando, no puede desvincular la realización de todas las facultades de la persona, porque la persona ha sido creada por Dios, mi ser personal ha sido dado por Dios, y Dios no anula mi ser personal. Claro, en una circunstancia X, Dios me va a poner y va a poner su plan por encima de mis facultades, de mi ser, de mi persona. Por la fe va a operar cosas mayores que las que yo, ser limitado, puedo. Pero eso no sería siempre. Y diría Romano Guardini que esos abusos no quedan siempre sin repercusión. Es una idea que él va expresando de que la vida humana tiene sus reglas y sus órdenes que no pueden siempre transgredirse, y que aun cuando se transgreden no siempre son favorables. Y Dios es creador de esas reglas. Por eso también la máxima de la gracia presupone la naturaleza. Y la naturaleza también es que nosotros, nuestra alma y las facultades de nuestra alma son expresión de nuestro ser natural, como hombres que somos. Entonces debemos también explotar todo eso. Eso es un apartado que Teresa puso. Lo demás no lo he subrayado ni marcado. Entonces entiendo que es que ya ella está dando notas personales.
y lo vamos a dejar por aquí porque Santa Teresa ya nos ha dicho mucho. Santa Teresa ya nos ha dicho mucho. Espero que esto les sea de importancia al que vea este video ahora en los días recientes o luego, mucho tiempo después. Nadie sabe. Ahora con la tecnología nadie sabe el alcance de lo que hace y más cuando se suben a estas plataformas. Dios, que nos ha dejado en Teresa un legado de tanto conocimiento humano, de tanto conocimiento de lo divino, y nos ha abierto la puerta o nos ha hecho explícita, porque estaba ahí, la puerta de cómo Dios puede venir a hacernos tan grandes mercedes, tan grandes favores, tan grandes dones para la realización de la perfección, de lo más natural hasta lo más sobrenatural. Y aquí en Teresa, como estamos en trato con Dios, la perfección desde lo más acabado, desde Dios y no desde el hombre hacia Dios, sino desde Dios hacia el hombre, aquí hay una gran experiencia. ¿Por qué? Porque de Dios estamos entrando en relación directa con Dios para recibir todo lo que Dios nos quiera dar. ¿Por qué? Por una puerta que Teresa nos ofrece. ¿Y esa puerta cuál es? La oración. Entendía ella en el capítulo, si no estoy equivocado, 8, que la puerta por la que Dios podía venir a hacernos favores y grandes mercedes, y que en este capítulo 10 nos ha dejado explícita cuáles son y cuáles son los frutos de alguna manera de ese obrar de Dios, no es otra que la oración. Entonces, no la oración de rápido y me voy, sino la oración detenida, la oración de que estoy sentado en el trabajo, hablando, y aún así estoy en la presencia de Dios. Aún así me siento en la presencia de Dios. Entonces la perfección depende más de ese estar en la presencia de Dios y actuar siempre inspirado por esa presencia de Dios que siempre me acompaña y de la cual yo estoy cada vez más consciente. Y esos frutos se van a ir dando y esa perfección se va a ir logrando en la medida en que la gracia de Dios nos asiste en nuestra debilidad y en la medida en que nosotros vayamos saliendo de nuestra debilidad por un estado mayor de conciencia, por un habituarnos a hacer siempre lo mejor, un inclinarnos siempre no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, si en ello está el bien. Si en lo más fácil está el bien, lo más fácil hacemos. Si en lo más difícil está el bien, lo más difícil hacemos, pero nunca a la inversa. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es el bien, no la dificultad o no la sencillez, sino el bien que está inscrito en nuestro ser, el bien que es también la perfección. La perfección del hombre es la realización del bien, el poner por obra lo perfecto, lo que agrada, lo bueno, lo bello, lo que en Dios, desde la creación del mundo, ha querido y quiere que se vea, que se manifieste y que todos alcancen. No hago más largo este video. Dios les bendiga. Si quieren compartirlo, si quieren comentar algo del tema, del diálogo que hemos tenido con Teresa, coméntenlo. Y nada, este es su canal, nuestro canal. Espero que les sea de provecho este material. Hasta la próxima.